invitando para que se conecte lo más posible, ¿ya? La idea hoy día es que, bueno, anoten su nombre en el chat y así me va a quedar registro de la asistencia, ¿ya? Para que, para que así después no tenga problemas con eso, ¿ya? Bien, si tienen como decir a sus compañeros que se anoten hoy día, o sea, que ingresen a la clase, ¿ya? Se lo agradecería igual, ¿ya? Para que tengamos la mayor asistencia posible, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Han estado bien? ¿Qué cuentan? En general, ¿cómo han estado? ¿Cómo pudieron revisar los videos, el material o no? ¿Pudieron o no? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Lo vamos a ocupar hoy día, ya lo vamos a ir comentando, ¿ya? Bien, voy a compartir pantalla, ¿ya? Deme un segundo, ¿ya? Bueno, el material ya lo tienen en Classroom, ¿ya? La idea es poder irlo comentando ahora. ¿Ustedes han escuchado el concepto de utopía, distopía? ¿Lo han escuchado antes o no? No. ¿No? Bien. ¿Y el de ciencia ficción ese imagino que sí? Bueno, el tema de nuestra clase va a ser utopía, distopía y ciencia ficción, ¿ya? Pero, chicos, silenciar el micrófono, sí, por favor, ¿ya? Pero quiero destacar que ciencia ficción no es lo mismo que utopía y distopía, al contrario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ciencia ficción es el género literario y es mucho más amplio, ¿ya? Por ejemplo, la ciencia ficción se caracteriza por esta realidad de las nuevas tecnologías, tecnologías más avanzadas, sociedades futuristas, ya los viajes interplanetarios, interestelares, entre otras cosas, ya estas como distintas experiencias, ¿verdad?, que propone la literatura y las películas, ya que vamos a ir comentando hoy día, ¿ya? En cambio, lo que es la utopía y la distopía son dos tipos de mundos, ¿ya?, que aparecen en la ciencia ficción, ¿ya? Utopía tiene que ver con un mundo ideal, un mundo donde todo es perfecto, donde las personas viven felices, donde no hay problemas, ya, donde todo, es verdad, se vive en calma, pero tiene que ver también con este mundo futurista, ¿ya? La palabra utopía viene de dos palabras griegas. Viene de la palabra griega topoi, que significa lugar, y el prefijo u, que significa no o negación, ¿verdad? En ese sentido, es un lugar que no existe. Sin embargo, si existiera, sería este mundo ideal, un mundo donde todos son felices y todo perfecto. En cambio, la distopía nos propone una realidad distinta. También viene de la palabra topoi, que significa lugar, y el prefijo dis tiene que ver con este lugar alternativo, este futuro alternativo donde la ciencia, de la tecnología, no logró realmente ser lo que se esperaba, no es un avance que se haya logrado, sino más bien que trae la destrucción, por ejemplo, de la raza humana, ¿verdad? Del futuro como lo vamos o como se conocería, ¿ya? Por ejemplo, pensemos lo que pasó con las guerras mundiales, con la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando la ciencia, el avance, el descubrimiento, ¿cierto? Del núcleo atómico, ¿verdad? Hizo finalmente que esa energía fuera mal usada y se crearon estas bombas atómicas que, como sabemos, causó destrucciones masivas en el mundo cuando fueron las guerras mundiales. Bueno, lo mismo puede pasar con el futuro, por ejemplo, si hubieran robots y los robots, por ejemplo, se tomaran el poder y tuvieran conciencia propia. Claro, o sea, son todos futuros alternativos que nos propone la ciencia ficción. Son temas bien interesantes y que les recuerdo también que está el diagnóstico disponible, ¿ya? Por eso estamos revisando este tema, porque el diagnóstico que tienen que hacer, que con plazo máximo el viernes, está abordado el tema de la distopía, ya para que lo vayan haciendo, es bien corto, son 5 preguntas. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Comprender la diferencia entonces entre estos tipos de mundo utópico y distópico y el concepto igual de este subgénero literario o subgénero narrativo que es la ciencia ficción. ¿Ya? Si a ustedes les llama la atención este género dentro de lo que es la literatura, hay dos autores que son bien conocidos y bien reconocidos también, que es Ray Bradbury, perdón, y Asimov. Son los dos autores que dentro de todo escriben muchos cuentos, novelas, ya que son destacadas dentro de la ciencia ficción, que es bien interesante de leer, ¿ya? No sé si reconocen alguna de las películas que acá aparecen. Por ejemplo, ¿han leído el libro Fahrenheit 451? ¿O lo viste Sí, la... el año, creo. Ya. ¿Se acuerdan de qué trataba, más o menos? En general, ¿se acuerdan de qué trataba Fahrenheit o no? Bueno, en general, Fahrenheit trataba de esta sociedad futurista, ¿ya? Donde hace una crítica a la vez, porque donde la sociedad
quemaban, por eso lo de Fahrenheit, porque la temperatura donde los libros, ¿cierto?, se quemaban, ¿verdad? Eh, donde empezaron a quemar los libros porque hacía que la gente pensara, donde hacía que la gente criticara o pudiera criticar el sistema en el cual estaban inmersos, ¿ya? En ese sentido, lo que hace realmente una crítica a estas sociedades dictatoriales, por ejemplo, lo mismo que pasó con los nazis o acá en Chile en dictadura, ¿ya? Donde los poderes fácticos, los poderes que las personas que estaban en el poder quemaban o mandaban a quemar muchos libros. Entonces, hace una crítica a esa forma de destruir el conocimiento, de destruir el saber. ¿Ya? Es un libro bien interesante, si no lo han leído, leerlo porque aborda también lo que podría pasar en un futuro, en un próximo futuro, que en el fondo ya ha pasado, pero qué pasaría en una sociedad donde las personas no piensan por sí mismas, si simplemente se dejaran llevar por lo que dicen los medios de comunicación o simplemente lo que dice la televisión, las redes o internet, por ejemplo. ¿Ya? O sea, no es tan distinto a lo que ya pasa, pero ¿qué pasa si eso lo llevamos a un extremo? ¿Ya? Otra de las películas que aquí aparecen es Avatar. No está Avatar de Anne, de ese niño, del niño de este de la India, no, sino este Avatar de la película, imagino que vieron algunos, esta como de ciencia ficción, donde no recuerdo el nombre de las máquinas, pero las personas, los soldados se podían conectar y se conectaban como una especie de red neural, no sé, de una especie de conexión que hacía que su cuerpo físico se quedara en un lugar pero su conciencia era trasladado a otro cuerpo, ¿ya? Y era bien interesante porque acá hay un cambio, un choque de mundo, de un mundo donde todo era mucho más perfecto, más sustentable. Sin embargo, el ser humano con su ambición también comienza a destruir ese mundo. Es una película bien interesante igual. Terminator, me imagino que la han visto, la han escuchado, porque esa, siempre la muestran en la televisión, ¿verdad? ¿Han visto Terminator, cierto? Sí. Bueno, ¿alguien podría comentar un poco de qué trata Terminator? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien que le guste ese tipo de películas? ¿No? A ver, no recuerdo con tanta exactitud, pero en general Terminator, ¿cierto? Habla de esta sociedad también distópica, por así decirlo, donde las máquinas también se toman el poder, donde los robots se tomaron el poder y también donde es un mundo apocalíptico, por así decirlo, ¿verdad? Donde el ser humano termina siendo destruido, ¿verdad? Por sus propios inventos, por su propia creación de robots, ¿ya? Acá también está la película Star Wars, ¿cierto? Star Wars, sí o sí, imagino que esa sí la han visto, porque Star Wars siempre aparece esta saga, ¿cierto? Que está basada en un libro a la vez, no solamente película, que habla de estos viajes interestelares, interespaciales, ¿cierto? De los viajes o guerra de las galaxias, ¿cierto? Donde también hay una réplica de cómo funciona el sistema, eh, por ejemplo, estos sistemas propios de nuestro mundo, que es la República, ¿cierto? Entre otras. Entonces, como que claro, nos hace pensar en estas sociedades futuristas donde también erradican los mismos problemas de la ambición humana. Si se fijan, todas estas películas muestran que la ambición humana, que la lucha de poder, la lucha de clase, ya siempre ha marcado y marcará el futuro de la humanidad, pero de mala manera, ¿ya? Bueno, Robocop también, que es más antigua. Quizá, bueno, Matrix es más de cuando yo era más chico, vi Matrix, ya. No sé si ustedes la han conocido, pero Matrix siempre saluda esta metáfora, por así decirlo, de la Matrix, que es este sistema que lo controla todo, este sistema virtual donde todo está controlado, ¿ya? También está esta animación, que es el mismo creador de Los Simpsons, si no me equivoco, que es Futurama. Futurama lo han visto, ¿no? Futurama es como una especie de parodia, porque es muy irónica, que critica un poco esta sociedad futurista. Bien interesante igual. Bueno, Viaje al centro de la Tierra, entre otros. Pero ¿qué tienen en común todas estas películas? ¿Qué rasgos, qué características tienen en común? Ah, y Black Mirror. Black Mirror se me había olvidado. Black Mirror no la he visto, pero igual he escuchado de ella. ¿Alguien conoce Black Mirror o la ha visto? ¿Han visto Black Mirror o no? Me parece que está en Netflix, No, ¿no? no la he visto. Creo que es muy recomendable igual, pero yo tampoco la he visto. Pero todas estas películas, ¿cierto?, tienen en común, y de verdad que hablan de sociedades futuras, sociedades donde el futuro alternativo, muchas veces al caer en malas manos, la ciencia, la tecnología, lleva a la raza humana a la destrucción, ¿ya?
hay películas, bueno, en el último tiempo han salido muchas series de ciencia ficción, por ejemplo, en Netflix he visto varias, está 100, Los 100, ya que es una película bien futurista, que habla de cómo, de la realidad de la Tierra 100 años después de una destrucción o catástrofe nuclear, ya donde las personas, los únicos sobrevivientes, tienen que irse a una especie de arca fuera de la Tierra al espacio, ¿ya? Y desde ahí, después de 100 años, las generaciones pueden volver a habitar la Tierra. Y es bien interesante, pasan tantas cosas ahí. Igual ahora estuve viendo una que se llama Snowpiercer, que también está en Netflix, que es de una sociedad donde también ya la destrucción por la bomba nuclear y todo generó que tuvieran que congelar la Tierra para que fuera habitable años después. Y entonces los únicos sobrevivientes tienen que viajar en un tren que mide muchos kilómetros, como 20 kilómetros más, ¿ya? Donde están los únicos sobrevivientes de la raza humana, pero que están divididos por clases sociales. Es bien interesante ese tipo de películas para que las vean igual, ¿ya? Bien. Yo les dije que hoy día, si no me equivoco, les compartí unos videos que eran complementarios a la clase. No sé si los pudieron ver, en los que les decía el tráiler del Autómata, de la película Autómata. ¿Lo pudieron ver o no? Si no lo han visto, la idea es que lo vean. Ya yo no los puedo proyectar ahora porque si no se me va a poner muy lento la pantalla, ¿ya? Pero bueno, les comento un poco. La idea es que me comentaran ustedes, pero ¿qué vieron de esta película? ¿Hay algo que les haya llamado la atención de este tráiler de Autómata? ¿Qué les llamó la atención de ese tráiler? ¿Cierto? Si se fijan, trata de un robot, ¿ya? Pero pone en cuestionamiento, ¿cierto?, la inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si la ciencia se nos escapa de las manos? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si una realidad futura, claro, porque ya en muchos países, sobre todo en Asia, esto ya es una realidad, o sea, muchos robots están para ayudar a las personas en las tareas del. Chicos, silenciar los audios, por favor. Están viven en el día a día, ¿cierto? Conviven con robots. Pero ¿qué pasaría si esa inteligencia artificial cobrara conciencia propia y, no sé, rompiera el programa o su configuración y atacara a las personas, ¿verdad? Eso sería, igual es súper interesante analizarlo. O si son capaces de sentir o no sentir, ¿ya? Porque está el cuestionamiento siempre, cuando hablamos de los robots, por ejemplo, de la inteligencia artificial, si es que realmente los sentimientos tienen que sentirlo de manera orgánica como lo sentimos nosotros. O por qué, por ejemplo, los algoritmos o las configuraciones de estos robots, ¿por qué no podrían sentir también? ¿Ya? Si les gustan estos temas, hay un video en YouTube de una robot que se llama Robot Sofía, que es una especie de androide que se creó hace un tiempo atrás, em, donde parece muy humana, ¿ya? Y ella en un momento que la están entrevistando, porque ella puede mantener una conversación inclusive, ¿ya? Pero sigue siendo un robot, ella habla de que quiere destruir la humanidad. Y eso como que impactó, porque eso fue en un programa en vivo que la entrevistaron, y la desactivaron, destruyeron su programación. Es bien interesante igual si les interesa. ¿Ustedes creen que este tipo de cosas pueden ocurrir en un futuro? ¿Qué piensan ustedes? Esto de la existencia de robots, del desarrollo de la tecnología. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será tan lejano esto? ¿Será tan lejano o no? Bien, ya la idea es que vayan participando igual. ¿Ya? No creo que sea tan lejano. ¿Ya? Sí, cierto. Cierto, porque estamos, ¿verdad?, cada vez con más tecnología, quizá en un par de años más, un par de décadas más, tengamos, por ejemplo, aquí mismo en nuestro país, tengamos robots que ayuden en las labores diarias, ¿ya? Es bien interesante, ¿cierto?, la literatura desde el punto de vista, o las películas, de lo que podría pasar, anticiparnos, ¿cierto? Muy bien. Ya, vamos a leer el siguiente microcuento, que se llama El despertar de John, ¿ya? Imagínense que esto ocurre en un mundo futurista, en una sociedad, puede ser un par de años más, un par de décadas más, ¿ya? Y veamos qué dice. El despertar de John. A las 7:30 am, John abre los ojos. Lo despierta la suave voz de iBot 300,
Un robot que a través de sensores de temperatura, presión y un monitoreo constante del cerebro de John puede determinar precisamente cuántas horas éste debe dormir para despertar con la energía suficiente para cumplir con un día laboral óptimo. Imagínense, sería ideal tener un robot así, ¿cierto? Que te permitiera, ¿cierto? Calcular cuántas horas tienes que dormir hasta que tú estés realmente listo para trabajar. ¿Ya? Lo saluda y le pide amablemente que se levante, pues el desayuno está casi listo. La misma voz le pregunta a John qué ropa quiere vestir esa mañana. El traje verde, ese que me hace ver más delgado, responde mientras camina hacia la cocina y al mismo tiempo lee el periódico que proyectan sus ojos, gracias a los lentes de realidad virtual, insertados en sus pupilas cuando cumplió un año de vida. De eso ya van 19 años. Bien, ¿qué les parece este microcuento, este relato? ¿Qué les parece? ¿Le llama la atención? ¿Les gusta? ¿Qué piensan de él? Yo lo encuentro alejado de la realidad. Igual. Ya, ya. ¿Pero creen que esto podría pasar en una realidad futura, en un par de décadas más, en un siglo más? Esto de que tengamos robots en nuestra vida diaria, ¿qué piensan ustedes? Yo pienso que sí puede ocurrir en un futuro lejano. Claro, o quizás no tan lejano, porque quizá no nos vamos a dar cuenta, porque si pensáramos, por ejemplo, en el salto tecnológico que han habido entre las generaciones, por ejemplo, de sus abuelos, de sus padres y nuestras generaciones, donde la tecnología cada vez evoluciona mucho más rápido, ya quizás no va a ser tan lejano, porque las tecnologías cada año que pasa evolucionan al mil, o sea, exponencialmente, ¿cierto? Van evolucionando, entonces a lo mejor no es tan lejano. Pero eso es parte de la literatura, igual, de la imaginación, de la ficción, ¿verdad? Es Quizás, que, ¿sí? o sea, los robots ya existen, las personas robots que ayudan ya en eso, así que, o sea, no es tan lejano Claro. Ujú. que pasen. Exacto, tal cual, pues, o sea, quizás para nosotros, pero en países, como les decía, de Asia, China, ¿verdad? Sobre todo China, en general, allá ocupan mucho la tecnología, los robots en el día a día, conviven con las personas, ¿ya? Inclusive hay casas que son completamente tecnológicas, casas donde está todo prácticamente, y como dicen acá, te sirven el desayuno, te preparan todo, te activan el televisor, te activan la ducha, todo, o sea, son casas automáticas. Entonces, en realidad no es tan lejano. Quizás para nuestra realidad actual de acá de Chile, sí, pero en realidad para otros países y eso ya está, ya ocurre. Entonces no es tan lejano. Bien, bueno, algunas cosas clave. Dentro del concepto de ciencia ficción, recordar que, como les decía, es un subgénero de la literatura que se caracteriza sobre todo por esta presencia de la tecnología, de los avances científicos, ¿ya? No olvidarlo, ¿ya? Bien, muy bien, eso, vamos a seguir acá. También les pedí que escucharan una canción, la canción Imagine de John Lennon, ¿la pudieron escuchar o no? Si no la escucharon, lo invito a escucharla, ¿ya? Pero lo que más me interesaba era que pudiéramos comentar la letra. Se las voy a proyectar, ¿ya? La traducción. Imagina, miren, vayan escuchando la traducción y lo vamos a ir comentando, ¿ya? Dice así, imagina que no hay paraíso, es fácil si lo intentas. No hay infierno debajo nuestro, arriba nuestro solo cielo. Imagina toda la gente viviendo el presente. Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo, nada por lo cual matar o morir. Y tampoco ninguna religión. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz. Quizás digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones. Me pregunto si puedes. No hay necesidad de codicia ni hambre. Una hermandad humana imagina toda la gente compartiendo todo el mundo. Quizás diga que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Qué les deja, qué mensaje, qué sensación les deja esta canción? ¿Qué les dice? ¿Qué les dice esta canción? ¿Les deja algún mensaje? ¿Cómo lo interpretan? ¿Están de acuerdo? ¿Les gustaría un mundo así? ¿Cierto? La invitación que nos hace Lennon, ¿cierto? Es justamente a imaginar este mundo, ¿de qué tipo? ¿Es utópico
o distópico? ¿Qué tipo de mundo será el que nos propone John Lennon? ¿Utópico o distópico? ¿Utópico? Utópico, ¿cierto? Muy bien, gracias. ¿Cierto? Porque es un mundo que bastante idealizado, ¿cierto? Que prácticamente, bueno, él dice que no hay paraíso. ¿Por qué no hay paraíso? Porque la gente viviría como si fuera un paraíso, entonces por eso no habría necesidad de buscar un paraíso, ¿ya? El infierno, ¿cierto? Tampoco existiría porque en realidad en la tierra solamente todo sería ideal. Entonces, en realidad nosotros viviríamos el día a día, eso lo dice la primera estrofa. Después dice, imagina que no hay países, imagínese un lugar donde no hubieran fronteras, donde no hubieran diferencias de raza, independiente de tu color de piel, independiente del idioma que hablaras, o imagínese habláramos todo un mismo idioma. Quizás sería mucho más fácil, obviamente la comunicación, sería, quizás, bueno, algunos podrían decir que no sería tan interesante porque también la diversidad hace interesantes las cosas, pero en realidad él apunta a otras cosas, ¿ya? Habla también, imagínense un mundo donde no hubieran conflictos, donde no hubieran guerra, ni por religión, un lugar donde la gente pudiera vivir en paz, en tranquilidad, sin preocuparse, por ejemplo, bueno, no lo dice, pero imagínense no preocuparse de los problemas, donde no hubiera muerte, donde no hubiera delincuencia, ¿cierto? Un mundo donde tampoco hubieran diferencias de clase, ni de rico, ni de pobre, donde no existieran las categorías, donde la gente pudiera vivir, ¿cierto?, sin morir de hambre, como pasa en África o en otros países, donde no hubiera codicia, porque las personas no habría esa diferencia económica tan grande que hay en el mundo, ¿cierto? Eso es lo que nos invita este autor, ¿cierto?, este cantante, ¿cierto?, a través de su música. No sé si alguien más quiere hacer una reflexión, una acotación. ¿Ya? Bien. ¿Cierto? En realidad es tan distinto este mundo, es realmente tan distinto el mundo de que nos propone John Lennon a nuestro mundo actual. ¿Qué piensan ustedes? En apariencia sí, ¿cierto? O sea, estamos muy lejanos, al parecer, de esta utopía que nos plantea. Pero en realidad, si todos hiciéramos alguna acción que fuera por el trabajo de vivir mejor junto a los demás personas, quizás nos acercaríamos a esa utopía. Muy bien. Ahora vamos a comentar algunas películas, ojalá yo creo que conocen algunas, ¿ya? Y vamos a ir comentando por qué son distopías o utopías. ¿Han visto la película Divergente? ¿Han visto esa película o no? Divergente, ¿no? Si no la han visto, invito a que la vean. ¿Ya? Divergente, ¿saben lo que significa o no la palabra divergente? La palabra divergente se asocia con el pensamiento divergente. El pensamiento divergente tiene que ver con la creatividad, pensar de manera distinta a lo que uno pensaría de forma tradicional o normal, ¿ya? En ese sentido, la protagonista de esta película, que es Beatrice, ella tiene ese pensamiento divergente. Lamentablemente, el tipo de mundo en el que ella vive, esta sociedad, es una sociedad de castas, de clases sociales súper marcadas, ¿ya? Donde están las categorías de verdad, abnegación, osadía, cordialidad y erudición, donde las personas, cuando son adolescentes, cuando ya son llegando a la juventud, son elegidas, tienen que pasar ciertas pruebas y según cómo respondan esas pruebas, es que van cayendo, ¿verdad? Y perteneciendo a estas castas sociales. Ya van dependiendo, por ejemplo, si una persona osada o cordial, en la forma que reacciona a las pruebas donde tienen que enfrentar obstáculos, tienen que pelear entre ellos, entre otras cosas, dependiendo de eso, es que van quedando en estas categorías. Sin embargo, hay ciertos grupos que son como abandonados, donde ya los dejan excluidos de estas clases sociales, que son los divergentes. Y los divergentes son buscados y son asesinados también dentro de esta película, porque justamente piensan distinto, son capaces de romper la estructura social que propone este tipo de mundo. Entonces, es bien interesante desde eso porque se generan altos conflictos, ¿verdad? Entonces, los jóvenes, como les decía, debían escoger, ¿verdad? Y dependiendo de cómo respondían a las pruebas, iban viendo a qué virtud o a qué casta pertenecían, ¿ya? ¿Por qué creen que este tipo de mundo es una distopía? ¿Por qué sería una distopía? Según lo que le iba comentando. ¿Por qué sería una distopía? ¿Cierto? Sería una distopía ¿por qué? Por ejemplo,
porque les decía que era un mundo donde, donde había una división de clase, un mundo donde asesinaban personas por pensar diferente o porque simplemente no calzaban dentro de una categoría. Entonces justamente había una falta de libertad. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de algunas características que definen a la distopía. ¿Ya? Vamos a pasar a otra película, que creo que si no me equivoco es una trilogía, Maze Runner, Correr o Morir. ¿La han visto o no? Maze Runner. Si no la han visto, también la podrían ver. Esta sí no la he visto, Divergente sí la había visto, pero he escuchado de ella. Ya la voy a ir comentando. Está marcada, está situada en una realidad no tan lejana, porque está situada en el año 2024, ¿ya? Y el protagonista se llama Thomas, ¿cierto? Él despierta de un momento a otro dentro de un ascensor y no recuerda quién es, ¿ya? Se le abren las puertas, ve a una multitud de jóvenes que lo reciben y ha llegado a un lugar que se llama El Claro, ya un lugar, ¿cierto?, que está rodeado por muros muy altos, ¿ya? Y que además, por ejemplo, de esos muros hay dos portones que se abren y se cierran todas las mañanas, y al abrirse se ve un laberinto, ¿ya? Y ahí, cierto, si no me equivoco, él tiene que ir pasando eh, ciertos obstáculos que se les van presentando, y si es que lo atrapan, mueren, porque aparecen unas criaturas que al momento de que estas puertas se cierran, ya lo empiezan a perseguir, y estas criaturas se llaman laceradores, que son como verdaderos monstruos, ¿ya? Y todo lo cierto ocurre en esta parte que es el claro, y claro, y todo sigue una misma pauta, que es abrir las puertas, ¿ya? Y donde ellos pueden correr, ¿cierto?, hacia el laberinto y escapar, y buscar una salida de este laberinto, ¿ya? Y cierto, una vez al mes llega una nueva persona, a un nuevo joven a integrarse a este grupo, ¿ya? ¿Por qué creen, por lo que les iba contando, por qué creen que será una distopía, Maze Runner? ¿Por qué será una distopía? ¿Por qué será una distopía y no una utopía? ¿Hay alguna característica acá que nos haga pensar que es una distopía? Porque los separaban entre corredores, creo que se llamaban. Ya. Y hay algo más que nombré, ¿cierto? Ellos no tenían total libertad porque no sabían por qué llegaban ahí. Y además de ser encerrados, aparecían estos monstruos se llamaban laceradores, que los buscaban y los perseguían hasta matarlos, hasta que si los encontraban, morían. Entonces, justamente por eso sería una distopía, ¿ya? Muy bien. Acá vemos una película que no la he visto tampoco, pero se llama Pleasantville, ¿ya? Que está basada, es un, a ver, son dos jóvenes, ¿verdad? Esta es una película del 98, ¿ya? Son dos jóvenes que estaban viendo una película en el cine, una película en blanco y negro, ¿ya? Y sin embargo, eso que están viendo, a ellos son como, sin explicación alguna, son atraídos hacia la pantalla y empiezan a vivir la realidad de la película. Y es como si fueran teletransportados de manera mágica a ese mundo que se ve en esa televisión o en esa pantalla de cine en blanco y negro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos llegan, ellos vienen de un mundo más actual, pero llegan a este mundo antiguo, ¿verdad? Un mundo donde el pueblo es muy conservador, un lugar tranquilo, apacible, ¿ya? Y donde ellos en el mundo real no tenían mayor influencia. Sin embargo, al llegar a este mundo, a este pueblo, ellos empiezan a asumir una actitud mucho más de como empiezan a incentivar a las personas a sentir emociones, a apasionarse por la vida, entonces le vienen como a dar vida a este pueblo. Es bien interesante igual. ¿Por qué creen, según lo que les fui nombrando, que este mundo sería, o este tipo de películas sería una utopía? ¿Por qué sería una utopía? Chicos, chicas, ¿por qué sería una utopía? Porque nos presenta cierto mundo donde todo es tranquilo, agradable, ¿verdad? Todo es perfecto prácticamente, ¿ya? A pesar que estos niños después desestabilizan un poco este lugar, ¿ya? Les voy recordando a que vayan anotando, para pasar la asistencia, que vayan anotando sus nombres en el chat para saber que estuvieron presentes en la clase, ¿ya? Vamos a empezar a pasar asistencia a todas las clases igual. Bien, ¿han visto la película V de Venganza, V de Vendetta? ¿La han visto, no? Esa es bastante No, buena. Ya, es bastante buena. La vi hace hartos años, sí, pero por lo que recuerdo tenía que ver el protagonista era Vi, que era
una persona que sufrió mucho, si no me equivoco, le quemaron el rostro, lo torturaron, ¿verdad? Porque las personas de esta película viven en una sociedad donde un gobierno muy fascista, donde las personas no son libres realmente de vivir tranquilos en el día a día, ya donde son vigilados constantemente, ¿ya? Eh, y en realidad un futuro que no está tan lejano. Esto está inventado en Gran Bretaña, ¿ya? En un país que donde, como les decía, un régimen totalitario, donde las personas han perdido su libertad, donde hay un tirano que se llama John Hart, ¿ya? Y que constantemente hay toques de queda, como si ustedes se recuerdan el año pasado, también nosotros vimos toque de queda, pero imagínense un toque de queda permanente, donde la gente, como nos pasa ahora en pandemia en realidad, tienen que estar constantemente encerradas en sus casas, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, ¿qué pasa acá? Que justamente aparece Ivy, que es Natalie Portman, ¿verdad? Que es rescatada o atrapada, más bien capturada, ¿cierto? Por un enmascarado que es Vi, ya que la captura y la hace vivir todo lo que él mismo vivió, la tortura, la encierra y un montón de cosas más, para que ella sintiera esa sed de venganza por la forma de gobierno que había en esta película, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que hace Vi es generar toda una revolución, ¿verdad? Donde las personas se manifiestan contra este sistema. Es bien interesante porque hace una crítica en el fondo a todos estos sistemas dictatoriales, fascistas que hay en el mundo. Es bien interesante, ¿ya? Y si se fijan, justamente por esta pérdida de la libertad, por esta forma en que nos muestra esta realidad, sería una distopía también, ¿ya? Muy bien. No sé si pudieron ver el video que también les compartí de Are You Lost in the World Like Me, de Moby, ¿cierto? Y de Voice Pacific Choice. ¿Pudieron verlo o no? Este video que lo pudieron ver o no, es un video bastante corto, dura como 3 minutos. Yo necesitaba que vieran. ¿Lo pudieron ver? Se lo dejé como material complementario hoy día. Ya, bueno, si no lo pudieron ver, la idea es que lo vean. Ya trata de cómo en realidad es más bien una especie de crítica a nuestra realidad actual. Hay varias cosas que aparecen en este video, por ejemplo, el uso de los celulares en exceso, por ejemplo, donde las personas, y en realidad no escapa mucho a la realidad, donde las personas prácticamente ya no se ven a la cara, que prefieren usar los celulares por sobre juntarse en el día a día. Por ejemplo, estas aplicaciones donde uno escoge pareja, ¿verdad? Busca la persona perfecta para su vida, o donde las personas son más superficiales, individualistas. En realidad, no, él lo plantea como un mundo distópico en este video, pero en realidad no es así, ya porque, o sea, es distópico, pero en realidad no es tan lejano a nuestra realidad. Entonces, lo que voy, que a veces lo que puede ser una utopía o una distopía, en realidad puede estar ocurriendo, ¿ya? Imagínense ustedes mismos, ahora que estamos viviendo la pandemia, hay muchas películas, ya sea en Netflix o en general en otras plataformas, donde muestran las realidades por ejemplo, una pandemia en el año 2040 o qué sé yo, ¿ya? Sin embargo, la misma realidad que estamos viviendo ahora y fue de alguna manera anticipada en varias películas. Entonces, lo que nos puede parecer una distopía a futuro o algo eh, algo muy lejano, en realidad puede que lo que es ciencia ficción no sea tan así, que puede pasar en la realidad. Bien, la idea era que vieran ese video para poder comentarlo, porque si no, no es lo mismo, ¿ya? Así que dejo esa invitación, ¿ya? Y por último, para ir cerrando, los invito a hacer un cuadro comparativo entre el concepto de utopía y distopía, ¿ya? Se pueden basar en el ejemplo que aparece acá de WhatsApp, Line, Telegram, donde se comparan las características de cada uno, pero esto no tienen que enviármelo, ya esto es más bien para ustedes, ya para que ver si les quedó claro o no este concepto. ¿Hay algo que quieran agregar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Quedó todo claro? Eh, De ¿Algo mi que parte, Ya, gracias. ¿Ya? ¿Todos se anotaron? ¿Anotaron su nombre en la asistencia? ¿Alguien anotó en el chat, parece? A ver, voy a mirar el chat. ¿Diferencia entre utopía y distopía? ¿No les quedó claro eso o quieren que lo vuelva a explicar? Lo que dice Rodrigo. Rodrigo, ¿te refieres a que explique de nuevo el concepto de utopía-distopía? ¿Quieren eso, no? ¿Que lo vuelva a explicar? Ya lo voy a volver a explicar. Ah, ya, porque llego tarde. Ya, ok. Sí, el concepto de utopía tiene que ver con este mundo ideal, ya donde todo es perfecto, donde
donde todo, por ejemplo, las personas viven en armonía, ya, donde no hay mayores problemas. En cambio, la distopía son futuros como alternativos, donde la ciencia se le escapó de las manos a las personas, ya, donde las nuevas tecnologías, por ejemplo, el desarrollo de robots, o por ejemplo lo que pasó con las guerras mundiales, con el desarrollo de las bombas nucleares, ya, donde las tecnologías terminan causando destrucción masiva o la destrucción del mundo. Hay muchas películas que son futuristas que hablan de estos temas, ¿ya? Por eso la ciencia ficción es el género donde más se desarrolla la utopía y la distopía, ya para que los vayan, por si les gustan esas películas. También les recomendaba algunos autores, por ejemplo, Isaac Asimov, Ray Bradbury, que son autores de cuentos y de novelas de ciencia ficción, lo mismo que estas películas de Star Wars, que también están basadas en libros, son bien interesantes en ese sentido. ¿Ya? No sé si hay algo más que no le haya quedado claro, espero que le haya gustado la clase igual. Son temas bien interesantes, ¿ya? O sea, a los que les gusta todo lo que es la parte de ciencia ficción. ¿Ya? ¿Qué dice del libro? Ah, ¿cuál hay que leer? Vamos a leer uno, pero para agosto. Ya se los voy a, no tengo acá a mano en estos momentos, tendría que verlo, pero ya, se los voy a escribir. Ya, después de la clase, les voy a escribir el libro que tienen que empezar a leer. ¿Ya? Pero creo que lo mejor sería darles como dentro de las opciones de libros que quedan, porque acuérdense que yo les dije que este año, por todo lo que está pasando, se van a leer solamente 2 libros más de manera obligatoria. Ustedes pueden leerlo por su cuenta, claramente, eso nunca está de más, ¿ya? Entonces vamos a escoger 2 libros, ojalá que como curso, ¿ya? O ahí vamos a ver una opción para poder evaluar las próximas lecturas. Pero de las comprensiones de los libros que se dieron a principios de año, solamente vamos a evaluar 2 más, ¿ya? Bien, eso, todos anotaron, ¿cierto? Que estuvieron presentes, ¿sí? Bien, chicos. Sí, Ya, si no hay dudas, me despido. Gracias por todo, gracias por conectarse. Cuídense mucho, que estén muy bien igual. Chao a todos. gracias, profe. Chao. Igual, chao, chao, chao. Chao. Chao.